Les doy la bienvenida a esta introducción de la materia Comunicación 1, en esta que ni siquiera la podemos llamar primera clase. En esta breve introducción les voy a contar un poco de qué se trata la materia y algunos autores de los que vamos a ver durante esta cruzada. La materia se llama Comunicación 1, en realidad perfectamente podría llamarse Teorías de la Comunicación del siglo XX y del siglo XXI, ¿por qué no? Precisamente por ello hemos dividido el programa en tres grandes unidades: el siglo XIX, el siglo XX y el XXI. Y nos tenemos que remontar hasta el siglo XIX porque estamos absolutamente convencidos de que la comunicación del siglo XXI no podría entenderse de ningún modo si no se comprendieran muchas de los procesos económicos, sociales, culturales que han ocurrido en el siglo XIX. Por eso tenemos que remontarnos inevitablemente a ese siglo, un siglo, por un lado, muy optimista, ¿no? Un siglo de desarrollo científico, tecnológico, pujante en ese sentido, descubrimientos de la biología, de la matemática, de la física, de la química. Un autor como Darwin de alguna manera resume un poco la impronta de este siglo, pero al mismo tiempo, como vamos a ver, un siglo de un enorme conflicto social. La comunicación de masas, podríamos llamarlo de alguna manera, empieza a gestarse, digamos, en el siglo XIX, que repito, tiene esta impronta, y por lo tanto, muchos autores, tanto norteamericanos como europeos, comienzan a generar sus propios diseños, comienzan a pensar lo social, digamos. Todavía no tanto en términos estrictamente comunicacionales, pero sí a pensar las ciencias sociales. Y en el marco de un siglo con esta impronta tan técnico-científica, por llamarlo de alguna manera, en el que el desarrollo de la ciencia y la tecnología hacen avances enormes respecto, por lo menos, a 2 siglos atrás, no demasiado. Digamos, en ese marco en el que podríamos decir la biología se muestra como una especie de ciencia madre, ¿no? Junto con las ciencias físico-matemáticas, lo social comienza a ser evaluado como un organismo, ¿eh? Como un organismo social, como si la sociedad y la complejidad de las relaciones humanas pudiese ser pensada de la misma manera que un cuerpo orgánico, un cuerpo biológico. Pero independientemente de las valoraciones que nosotros hagamos respecto de esta concepción, efectivamente las ciencias sociales se piensan de este modo, y poco tiempo después la comunicación, heredera de los primeros pasos de la sociología, de la antropología, va a tomar claramente, y quizás lo va a llevar al extremo, este modelo biologicista, organicista, para pensar la comunicación. Para que se den una idea, el modelo característico del siglo XIX, en términos comunicacionales, aunque haya comenzado a desarrollarse a principios del siglo XX, tal como se los voy a nombrar ahora, la teoría de la aguja hipodérmica, parte de la idea de que la información es una especie de inyección, inyección de información, ¿eh? Valga la redundancia en nuestro cuerpo, de modo que a partir de ese flujo sanguíneo, la sangre vaya llevando hacia todos, hasta los rincones más recónditos de la totalidad del cuerpo, esa información que le fue inyectada. De este modo comienza a ser pensada la comunicación en el siglo XX, ¿no? Entonces podemos pasar perfectamente a la segunda parte del programa. Vamos yendo bastante rápido, por lo menos en esta clase introductoria, nada más que introductoria. La comunicación comienza a pensarse en términos de comunicación de masas, en términos cuantitativistas, mediciones de audiencias, publicidad, propaganda, teniendo siempre como modelo el modelo orgánico, biológico. Con la guerra, con las grandes guerras europeas del siglo XX,
comienzan, obviamente, luego, al cabo de la Segunda Guerra, comienzan serios cuestionamientos, no solamente a este modo de entender lo social, sino por lo general a todo el pensamiento de Occidente, que de algún modo había sido el responsable de semejantes catástrofes, muy especialmente en los escenarios europeos. Por lo tanto, hay dos grandes teorías que surgen a partir de la crítica de ese pensamiento occidental, o lo que podríamos llamar, si ustedes quieren, la crítica de la modernidad, la crítica de la ilustración. Una de ellas es la teoría crítica, o la llamada la Escuela de Frankfurt, que tuvo en Adorno, Horkheimer y Walter Benjamin sus más grandes representantes, y la otra corriente francesa es la corriente del estructuralismo, que encuentra en la lingüística de Saussure una especie de padre fundador y continúa por ese camino diferente a la impronta subjetivista y a las filosofías de las conciencias del pensamiento occidental. Por lo tanto, en el siglo XX se va a dar una ruptura muy decisiva, repito, no solo de ese modelo organicista, biologicista, sino también de el modo en que fue pensada no solamente la comunicación, sino todas las ciencias sociales en Occidente, al menos. Y así llegamos rápidamente al siglo XXI, en el que todavía, digamos, las teorías de la comunicación están tratando de elaborar algún pensamiento un poco más, dada la complejidad, por supuesto, que ha adquirido la comunicación en este siglo, en el que además se ha hibridado junto con tantas otras disciplinas, como por ejemplo las teorías psicológicas, el psicoanálisis, los modelos pensados en la sugestión, ¿no? O sea, el modo en que los receptores, las audiencias o los sujetos, por qué no decirlos en términos filosóficos, han sido pensados, ha incluido, digamos, toda una... a ver, ¿cómo podríamos decir? Toda una trama conceptual, ¿no? Transdisciplinaria. Una trama conceptual que ha tomado elementos de prácticamente todas las disciplinas científicas. Estamos en una era claramente atravesada por la impronta del neoliberalismo, por un tiempo en que los capitales, los flujos de capital, no tienen barreras, no tienen obstáculos, han burlado absolutamente todos los controles, y el modo en que este modelo que produce, y inevitablemente no puede dejar de producir marginalidad, pobreza y desigualdad, el modo, decía, en que este modelo se podía imponer era construyendo determinados modelos de subjetividad. En esa máquina de producir subjetividades, obviamente, el neoliberalismo nos ha instalado hoy, actualmente, y por eso este tema va a atravesar seguramente, obviamente, todo el programa de la materia, porque nuestra preocupación efectivamente va a estar centrada en esta actualidad, en cómo pensar ya no solo la comunicación, tenemos que pensar cómo pensar la vida subjetiva, cómo pensar las relaciones humanas en el marco de un sistema tan injusto, tan librado a su propia suerte, un sistema que no ha hecho más que producir injusticias, desigualdades, pobrezas, ¿no? Una hiperconcentración de la riqueza. Entonces, en ese marco nos cabe a nosotros, y muy especialmente a ustedes, a quienes me están mirando, pensar modos alternativos para burlar esta trama trabajosamente tejida por el neoliberalismo en nuestras sociedades. Así que simplemente llegamos hasta aquí como una introducción. Estos 3 siglos los vamos a recorrer muy rápidamente y nos vamos a detener muy especialmente en la actualidad. Así que nos vemos en la clase 1, en la clase siguiente.